Ante todo, quiero agradecer muy sinceramente la invitación de la diputada María Rosete y de la Cámara de Diputados para estar con ustedes en esta mañana, en este foro tan importante. Y debo de confesar que me siento un poco, por un lado muy agradecido y por otro lado un poco incómodo de hablar de un tema del que yo he aprendido con ustedes. Porque ustedes, varias personas que ya he visto aquí, son mis informantes, son las personas que me han brindado mucha información y la propia María Rosete con otros dirigentes y vendedores y vendedoras en la vía pública han estado varias veces en el Colegio de México para informarnos, para comentarnos cuál es su visión de los problemas. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora no es más que devolver un poco de la información que yo he recibido de parte de ustedes y que tratamos de sistematizar. La presentación va a tratar de ofrecer una visión muy general de cómo se sitúa el comercio en la vía pública en un marco de cambios muy grandes que tienen lugar en el mundo. Pero el énfasis, la mirada está puesta desde abajo. Por eso la perspectiva y el tema que utilizamos es la globalización desde abajo. Yo he organizado esta presentación en dos partes. En la primera voy a tratar de ver qué significa esta globalización desde abajo, cómo se ha internacionalizado el comercio popular y cómo es gracias a esta globalización que han aparecido muchas posibilidades de empleo por cuenta propia en los espacios públicos. Y en la segunda parte voy a tratar de aterrizar esta economía mal llamada informal, mejor quizá llamada popular, y voy a tratar de ver quiénes son las personas que trabajan en los espacios públicos, es decir, cuál es su situación. En primer lugar, quisiera decir que hay dos tipos de enfoques para estudiar la globalización. Uno que hace énfasis en la globalización económica hegemónica o dominante y otra globalización económica desde abajo. Y las dos están influidas por grandes cambios de finales del siglo XX, es decir, cambios tecnológicos, cambios económicos y cambios políticos. Los cambios políticos han estado representados principalmente por el colapso de la Unión Soviética y de los países del este, la caída del muro de Berlín y la ampliación de la democracia liberal en países que eran autoritarios o regímenes totalitarios. Por otra parte, la globalización coincide con tres grandes cambios, con cambios tecnológicos. Es decir, ha habido una revolución que nos ha tocado vivir a gran parte de los que estamos aquí presentes, una revolución en las tecnologías de la información y de la comunicación. Ha avanzado en forma impresionante la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones y muchos otros dispositivos que han permitido que ahora se hayan reestructurado las economías de los países a partir de los años 80. Ha habido también cambios económicos muy importantes en la globalización desde arriba. Es decir, ha habido, por ejemplo, en el caso mexicano, la llegada de grandes empresas transnacionales como las fábricas de autos o empresas electrónicas, fábricas de computadoras, etc. Todos estos temas han sido muy estudiados y se conocen bien, así como las empresas comerciales, las grandes cadenas tipo Walmart o los bancos que tomaron gran parte del espacio de los bancos nacionales, los bancos internacionales. Pero al lado de esta globalización hegemónica hay una globalización desde abajo, es decir, hay una internacionalización del comercio popular. Y es de este tema el primero de los dos temas que quiero tratar muy sucintamente aquí. Es decir, esta otra cara de la globalización hegemónica ha permitido que millones de personas y mercancías se desplacen en todo el mundo. Para analizar esta globalización y seguir, por ejemplo, la ruta
de un solo producto, de la globalización económica desde abajo, habría que estudiar al menos 5 espacios interconectados. Es de una gran complejidad el estudio de esta globalización, tratando de seguir la ruta de un producto desde el lugar donde se elaboran hasta el último consumidor. Para hacer esto habría que pasar por 5 espacios, 5 sitios que habría que estudiar. Por un lado, los lugares de producción de las mercancías, es decir, los talleres, las fábricas y las localidades. Por ejemplo, en la provincia de Sichuan, en China, que es de donde viene gran parte de los productos que se venden en las calles de la Ciudad de México. Pero ¿dónde se elaboran estos productos? ¿Bajo qué condiciones? ¿Quiénes los realizan? Etcétera. Se sabe muy poco. En segundo lugar, habría que estudiar el tránsito de estas mercancías, de estos lugares de producción, hacia los grandes mercados de exportación. Y uno de ellos, uno de los más importantes, quizá el más importante, es el mercado de Yiwu. En Yiwu se provee gran parte de los proveedores de mercancías que se venden en las calles de la Ciudad de México. Como les consta a ustedes, varias personas de aquí mismo han hecho varios viajes a Yiwu para proveerse de productos que luego son vendidos aquí en las calles. Entonces, habría que estudiar en tercer lugar ese gran mercado de exportación. Hay varios. Está Chongqing Mansions, del que voy a hablar en un momento, las mansiones Chongqing, que está en Hong Kong. Está otro que se llama Wanqianbei, en Shenzhen, y está el mercado de Yiwu. En cuarto lugar, habría que estudiar el tránsito de mercancías del mercado de exportación al de distribución. Así como hay grandes mercados de exportación, hay otros mercados de redistribución en todo el mundo. Y si nos referimos solamente a América Latina, tenemos en Paraguay a Ciudad del Este. Esta ciudad reexporta todos los productos de China a gran parte de Brasil y a parte de Argentina y de otros países sudamericanos. Pero está también las galerías Pallé en Brasil, un gran edificio con tiendas de productos chinos. O está la calle Oriente en Sao Paulo, y está en Argentina La Salada, está en Colombia San Andresito, y así podríamos mencionar de cada país diferentes mercados de redistribución de productos. Por supuesto, el gran mercado de redistribución de estos productos en México, como todos sabemos, es Tepito. Este sería el quinto elemento de este análisis multisituado que necesitaríamos estudiar. Pero ¿quién puede abarcar esto? No se puede abarcar en una investigación por una sola persona todos estos espacios. Solamente los menciono y voy a referirme a algunos ejemplos. Quisiera tomar el ejemplo de 2 mercados de exportación. Uno es las mansiones Chongqing, a la izquierda, y el otro es el gran mercado de Yiwu. Aquí tenemos 5 edificios de las mansiones Chongqing que están en el centro de Hong Kong. Es un complejo de 17 pisos que se creó desde 1961. Está en el centro turístico de Hong Kong y probablemente es el lugar más cosmopolita del mundo, en la medida que hay por lo menos 130 países representados en este mercado. El nombre de mansiones Chongqing viene porque cuando fue creado se pensó que iba a ser para sectores de ingresos altos, pero como la propiedad estaba dividida por cada departamento, cada quien le dio un uso diferente y esos departamentos se fueron deteriorando y se fueron convirtiendo en un gran mercado. Entonces este edificio, como la propiedad no estaba concentrada, no pudo ser demolido y transformado como otros edificios de los alrededores. Ahí viven 4,000 personas. Es el alojamiento más barato de Hong Kong. Hay 90 hoteles independientes y casas de huéspedes con unos 1,800 cuartitos muy baratos. Y en todo el conjunto hay 5 grupos de personas. Por un lado están los comerciantes, la mitad de ellos son africanos. Después están los propietarios de los locales, que en su mayoría son chinos. Después están los gerentes y sus empleados, y los buscadores de asilo. Hay muchas gentes que van a buscar asilo a China. Y también hay grupos diversos y turistas de jóvenes, sobre todo mochileros. Hay, por supuesto, muchas tiendas de importaciones y exportaciones de Asia y de África.
y se vende todo tipo de productos, pero muy especialmente los teléfonos celulares, la ropa, los relojes y las computadoras. Un colega que ha estudiado este mercado a profundidad y que publicó un libro sobre Chongqing Mansions comenta que el 20% de los celulares que se venden en África del sur del Sahara provienen de estos edificios. Muchas mercancías son usadas o copiadas. Hay teléfonos de 14 días de los que se compra el teléfono y si no gustó, la empresa permite que se devuelvan 14 días. Ahí se vuelven a revender estos teléfonos. Hay teléfonos renovados, hay teléfonos reparados, hay teléfonos usados, hay imitaciones de teléfonos europeos y japoneses. Pero además, en este Chongqing Mansions hay muchos restaurantes, hay casas de cambio y es un lugar de encuentro de minorías étnicas de diferentes países de Asia. Están por un lado los indios, los nepaleses, los pakistaníes, los bangladesíes, los srilankenses y muchas otras poblaciones. Pero ¿por qué existe este mercado de Chongqing Mansions? Pues hay varias razones que lo explican. En primer lugar, porque las mercancías y el alojamiento son muy baratos. En segundo lugar, porque es un puerto de acceso fácil a China, que es ahora la fábrica mundial de productos manufacturados. En tercer lugar, porque hay una ideología neoliberal de Hong Kong y de sus visas. Es muy fácil conseguir visas para Hong Kong, mucho más difícil para conseguirlas para China continental. Y además, porque allí hay mucha facilidad también para hacer transacciones financieras. Y por otro lado, hay mucho más tolerancia de la policía ante la ilegalidad, excepto cuando hay situaciones de violencia, robo y denuncia.